A ver, pensemos en esto. ¿Y si toda la clave para entender las profecías más enrevesadas de la Biblia estuviera en realidad escondida en un único texto muy antiguo? Pues de eso va el análisis de hoy. Vamos a explorar la idea de un autor que defiende justo eso, que un antiguo cántico podría ser el mapa que necesitamos para descifrarlo todo. Seguro que a quien se haya metido a leer sobre el tema le suena este rompecabezas. Es que hay un montón de profecías sobre Israel, sobre el fin de los tiempos, el juicio, y a menudo parece que no conectan entre sí, ¿verdad? A veces hasta parecen contradictorias. Y claro, su interpretación es un campo de batalla, un debate que no cesa. Pues bien, aquí es donde la cosa se pone interesante. La tesis que vamos a desgranar hoy es cuanto menos audaz. Sostiene que el famoso cántico profético de Moisés, el que encontramos en Deuteronomio 32, no es solo un poema histórico y ya está. No, la idea es que es el texto fundacional, la pieza que hace que todas las demás encajen. Vale, vamos por partes. ¿Qué es exactamente este cántico? Según el texto que analizamos, lo escribió Moisés justo antes de morir. Pero ojo, que no era una simple canción de despedida, para nada. Se plantea como un testimonio profético, casi como una advertencia dejada en una cápsula del tiempo para una futura generación de Israel que, según la profecía, se iba a desviar. O sea, que no hablamos solo de poesía, por muy bonita que sea. La propuesta es que es una hoja de ruta profética en toda regla. Se presenta como el esquema original, el boceto maestro que predice la rebelión de Israel, la respuesta de Dios y aquí viene lo sorprendente, cómo los no judíos, los gentiles, acabarían entrando en el plan de salvación. El kit de la cuestión es este. El argumento sostiene que, si no se entiende primero este cántico, cualquier intento de interpretar las profecías que vienen después, ya sea Daniel, Isaías o las mismísimas palabras de Jesús, puede llevar a un callejón sin salida. Sería como intentar montar un puzzle sin tener la imagen de la caja. Este cántico, en esencia, sería esa imagen. Venga, vamos a meternos en faena. La primera gran predicción que encontramos en el cántico es, de hecho, una profecía de rebelión. Y ojo, porque toca una paradoja muy humana, algo que resuena incluso hoy. Cómo la prosperidad, el tenerlo todo, puede llevar a la comodidad, a la complacencia y, al final, al abandono espiritual. El cántico, de hecho, describe una especie de espiral descendente, casi como si fuera un guión escrito de antemano. Primero, la bendición, la abundancia en la tierra prometida. Segundo, esa misma prosperidad lleva a la autosuficiencia. Se usa una expresión curiosa, engordó Yesurún, que es un nombre poético para Israel y que viene a decir eso, que se volvió gordo y satisfecho. Y el paso final, claro, es que esa comodidad lleva a abandonar a Dios y a buscar otros ídolos. Y este versículo lo clava, resume perfectamente el acto de rebelión. Fijaos bien en las palabras que usa, porque no habla de un simple olvido o de un despiste, habla de un menosprecio activo, de la roca de su salvación. Y según el autor que analizamos, este concepto, la roca, es una figura clave que vamos a ver reaparecer una y otra vez. Y ahora es cuando la historia da un giro que nadie se espera. Porque, ante esta rebelión, la respuesta de Dios que se profetiza no es un simple castigo y ya está. No, es algo mucho más estratégico. Y según esta interpretación, este giro es el corazón de todo el plan de redención. El texto nos pone delante un paralelismo que es casi un espejo. Por un lado, Israel provoca a Dios con lo que llama un no Dios, o sea, un ídolo, algo que no es nada, y la respuesta profetizada es perfectamente simétrica. Dios los provocará a ellos con un no pueblo, con una nación insensata. La conexión es directa, y según este análisis, no es casualidad, es totalmente deliberada. Claro, la pregunta del millón es, ¿quién es esa nación insensata? Pues aquí el autor conecta los puntos de una forma muy directa con el Nuevo Testamento. Cita como el apóstol Pablo, en su carta a los Romanos, usa precisamente este pasaje de Deuteronomio para explicar por qué el Evangelio se estaba llevando a los no judíos. La conclusión es potente. La inclusión de los gentiles no habría sido un plan B, sino que ya estaba anunciada en esta antigua profecía. Vale, todo esto está muy bien, pero ¿cuándo se supone que iba a pasar? El cántico sitúa todos estos eventos en lo que llama los postreros días. Y esta frase, que parece tan simple, nos mete de lleno en una de las preguntas más debatidas de la profecía bíblica. ¿Qué narices significa exactamente los postreros días? A ver, lo primero que a uno se le viene a la cabeza es que se refiere a un futuro lejano, ¿no? Al fin del mundo. Pero, ¿y si los propios autores del Nuevo Testamento no lo veían así? El análisis que seguimos recopila un montón de pruebas que apuntan a que, para ellos, la historia era otra.
Es que es muy curioso porque resulta que los líderes de la iglesia primitiva hablaban de su propia época de una forma que hoy nos choca. Pedro en Pentecostés, Pablo en sus cartas, el autor de la carta a los Hebreos, todos, de una forma u otra, usan un lenguaje que da a entender que para ellos los postreros días ya estaban en marcha, ya habían empezado. Así que el punto clave de esta interpretación es este. El reloj profético de los postreros días no es algo que se vaya a activar en el futuro. Según esta visión, empezó a contar en el siglo I. Y claro, si esto es así, cambia por completo las reglas del juego. Nos obliga a releer un montón de profecías del Nuevo Testamento con otras gafas. Y con todo esto sobre la mesa llegamos a la parte final, al clímax del cántico, la predicción de un día de venganza. Según el argumento que seguimos, este es el momento en el que todas las piezas del puzzle que hemos ido viendo encajan. Es la gran culminación de la profecía. Este versículo pone un poco los pelos de punta y es absolutamente central para el argumento. Anuncia un momento de intervención divina, un momento de juicio. La pregunta clave, por supuesto, es ¿juicio contra quién exactamente? Y aquí es donde encontramos el gran giro interpretativo. Lo más habitual es pensar que esta venganza va dirigida contra los enemigos de Israel, contra las naciones paganas que los oprimieron. Sin embargo, el autor de este análisis defiende que todo el contexto del cántico apunta hacia adentro, que el juicio es interno, contra la generación de Israel que rompió el pacto. Y aquí es donde se ata el que quizá es el cabo más importante. El autor conecta este día de venganza con las propias palabras de Jesús, quien en los evangelios advierte una y otra vez de un juicio que está a punto de caer sobre esta generación. La implicación es directa. Jesús estaría haciendo referencia al cumplimiento de este mismo cántico de Moisés. La línea que traza el autor es la verdad muy directa. Es como seguir un hilo a través de los siglos. Empieza con la profecía de venganza en Deuteronomio. Mucho tiempo después, Jesús la recoge en el Evangelio de Lucas y la llama días de retribución. Y para terminar, el libro de Apocalipsis lo describe como la vindicación final de Dios. La conexión parece dibujada a lo largo de toda la historia bíblica. Y todo este hilo, según esta interpretación, no acaba en el aire. Desemboca en un evento histórico muy concreto, documentadísimo. La destrucción de Jerusalén y de su templo por parte de los romanos en el año 70 después de Cristo. Ese, y no otro, sería el día de la venganza del que hablaba la profecía. Entonces, para que quede claro, la conclusión es muy potente. El gran cataclismo que el cántico profetizaba no sería el fin del mundo, sino el fin de una era, la era del antiguo pacto. Un final que quedó simbolizado por la destrucción de su centro neurálgico, el templo. Un cambio de época, no el fin de los tiempos. Y todo esto nos deja con una pregunta final, para darle vueltas. Si damos por buena esta premisa, si aceptamos que un cántico escrito hace miles de años es en realidad el guión maestro de toda la historia profética, ¿cómo cambia eso nuestra forma de leer y entender toda la narrativa bíblica? Es, desde luego, una idea que como mínimo invita a una relectura y a pensárselo 2 veces.